Muy bien. Precisamente, esto es lo que hemos llamado antes el horizonte temporal del proyecto. Es decir, el tiempo durante el que vamos a estudiar los movimientos de fondos asociados al proyecto. El primer movimiento de fondo le llamamos momento cero y el último movimiento de fondos, disculpad, le llamamos momento n. Ojo, que cuando ya tenemos el horizonte definido, ese n será 7, 10, 12 o 5, ¿de acuerdo? Pero, digamos en genérico, momento n, que es el último movimiento de fondos, en principio, que vamos a considerar. Bien. Voy a terminar un poco el rayado. Muy bien. Pero antes o después, este proyecto entrará en explotación. ¿De acuerdo? Pongamos que este proyecto entra en explotación el tercer año de vida del proyecto. Y ahí tiene unas ventas que serán, pues, al principio, pues, unos ingresos pequeñitos, ¿vale? Que serán cada vez más grandes y ya recogeremos todos los años, hasta ese último momento n, las ventas del proyecto. El proyecto llevará asociados unos costes desembolsables derivados de operaciones. Naturalmente que yo no voy a recoger en el proyecto solo costes desembolsables como suma, tendré todo el desglose de los costes desembolsables del proyecto. Iré viendo año a año cuál es el monto el total de esos gastos desembolsables. Muy bien. El proyecto, si lleva asociados activos fijos, tendrá unas amortizaciones. Y pondremos aquí el valor por el que se va a reflejar contablemente la amortización de esos activos que está utilizando el proyecto. Con eso estaremos en condiciones de calcular, fijaos que lo que estamos haciendo en definitiva es reproducir, no con la sistemática contable, sino con una sistemática más financiera, la cuenta de pérdidas y ganancias del proyecto. Nada más. Calcularemos el beneficio antes de intereses e impuestos, porque de momento no sabemos qué gastos financieros van a ir al proyecto. Y calcularemos por diferencia pues los gastos, el beneficio antes de intereses e impuestos del proyecto. Sobre eso, aplicando un tipo impositivo T, el que corresponda, pues calcularemos la salida de fondos que corresponde al proyecto. Y ya estamos en condiciones de cerrar la cuenta de pérdidas y ganancias del proyecto, calculando el beneficio antes de financiación, pero después de impuestos, que va a proporcionar ese proyecto. Es decir, todo el excedente, si queréis, del proyecto antes de su financiación. El proyecto por sí mismo. Y calculamos ese beneficio antes de intereses. Pero para eso ya teníamos a la contabilidad. Claro, es que esto es nuestro instrumento a partir del cual vamos a trabajar a obtener los fondos generados por el proyecto. Por cualquiera de los tres procedimientos, el directo, ventas menos costes desembolsables, menos impuesto. El indirecto, beneficio más amortización. El fiscal, ingresos, ventas menos costes desembolsables después de impuestos, más el escudo fiscal de la amortización. El que vosotros queráis, ¿vale? Una vez que está todo metido en la hoja de cálculo, da lo mismo. Lo importante es que nosotros tengamos el desglose de todo esto, ¿vale? El desglose de todo esto. Entre otras cosas, para luego poder hacer análisis de sensibilidad. Bien, y calculamos los fondos generados. Muy bien, ya tenemos los fondos generados.